La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Capítulo 13. La planicie de Rama. Después de aquellas interminables escaleras, caminar una vez más sobre una superficie horizontal parecía un extraño lujo. Delante, en línea recta, el suelo era de hecho completamente plano. A derecha e izquierda, en los límites del área iluminada, se apreciaba la curva creciente. Podían haber estado caminando a lo largo de un valle muy ancho y poco profundo. Resultaba casi imposible creer que en realidad se arrastraban como insectos por las paredes interiores de un inmenso cilindro, y que fuera de ese pequeño oasis de luz, el suelo se levantaba para encontrar, mejor para construir, el cielo. Aunque todos experimentaban una sensación de confianza y apenas contenida excitación, al cabo de un tiempo el silencio casi palpable de Rama comenzó a oprimirles como un peso. Cada paso, cada palabra, se desvanecía instantáneamente en ese vacío sin eco. Cuando hubieron recorrido poco más de medio kilómetro, Joe Calvert ya no pudo soportarlo. Entre sus habilidades menores se encontraba una bastante rara por entonces, aunque muchos pensaban que no lo era tanto: la de silbar. Aunque no le dieran ánimos, podía reproducir con el silbido los temas musicales de la mayoría de las películas de los últimos 200 años. Empezó debidamente por la marcha Andando a trabajar, y cuando descubrió que no podía mantenerse en la nota baja de los enanitos de Walt Disney, pasó a la canción del río Kwai. Luego siguió, más o menos cronológicamente, con media docena de películas épicas, para culminar con el tema de la famosa película de fines del siglo XX, producida por Sid Krasman, Napoleón. Su intención era buena, pero el intento no dio resultado, y ni siquiera sirvió como sostén de la moral. Rama exigía la grandeza de compositores como Bach, Beethoven, Sibelius, Toussaint, no una canción popular trivial. Norton estaba a punto de sugerir a Joe que reservara su aliento para los esfuerzos posteriores, cuando el joven oficial
comprendió por sí mismo lo inadecuado de sus esfuerzos. En adelante, aparte de alguna ocasional consulta a la nave espacial, siguieron su marcha en silencio. Rama había ganado esa partida. En aquella travesía inicial, Norton había previsto dar un pequeño rodeo. París quedaba delante, a mitad de camino entre el final de la escalera y la costa del mar cilíndrico, pero apenas a 1 kilómetro a la derecha del camino que estaban siguiendo había un lugar conspicuo y misterioso bautizado ya como Valle Recto. Se trataba de un surco o trinchera de 40 metros de profundidad y 100 de ancho, con los lados en suave declive, que él había identificado provisionalmente como un canal de irrigación. A semejanza de la escalera, se duplicaba a ambos lados, a distancias iguales, en la curva de Rama. Los 3 valles medían cada uno casi 10 kilómetros de largo y terminaban bruscamente antes de alcanzar el mar, lo que resultaba extraño si habían sido construidos para llevar agua. Y al otro lado del mar el modelo se repetía. Otras 3 trincheras de 10 kilómetros se extendían hasta la región del Polo Sur. Los expedicionarios alcanzaron el borde más próximo del Valle Recto, después de tan solo 15 minutos de cómoda caminata, y permanecieron un momento contemplando pensativos sus profundidades. Las paredes lisas descendían en un ángulo de 60 grados. No había escalones o pasamanos. Cubriendo el fondo había un manto de un material blanco y liso que se asemejaba mucho al hielo. Una muestra contribuiría a poner punto final a determinadas suposiciones y polémicas, así que Norton decidió obtenerla. Con Calvert y Rodrigo sirviendo de anclas y agarrado de una cuerda de seguridad, Norton empezó a descender lentamente por la empinada ladera. Cuando llegó al fondo, esperaba encontrarse con el familiar contacto resbaladizo del hielo bajo sus pies, pero no fue así. La fricción era demasiado grande. Sus pies se afirmaban seguros. Se trataba de un material parecido al vidrio o cristal transparente. Cuando lo tocó con la yema de los dedos, lo notó frío, duro y firme. Dando la espalda al haz de luz y protegiéndose los ojos de su resplandor, Norton trató de penetrar con la mirada en sus cristalinas profundidades, tal como se puede intentar mirar a través de la superficie de un lago helado. Pero no vio nada. Aun cuando lo intentó concentrando en el lugar el rayo de luz de la lámpara de su casco, no obtuvo mayor éxito. Aquel material era translúcido, pero transparente. Si se trataba de líquido helado, tenía un punto de fusión más alto que el agua. Lo golpeó con suavidad valiéndose de un martillo de su caja de herramientas. El martillo rebotó con un seco y nada musical clank. Golpeó más fuerte, pero fue en vano, y estaba a punto de poner en juego toda su fuerza cuando una intuición le hizo desistir. Parecía poco probable que lograra romper ese material, pero ¿y si lo conseguía? Sería como un vándalo que destroza un enorme escaparate de cristal. Seguro que más adelante tendría una ocasión mejor, y por lo menos había descubierto una valiosa información. Ahora parecía improbable que aquello fuera un canal. Simplemente se trataba de una trinchera un tanto peculiar que empezaba y terminaba bruscamente, pero que no llevaba a ninguna parte. Y si alguna vez había transportado líquido, ¿dónde estaban las manchas, las incrustaciones de sedimento seco, que era lógico esperar? Todo estaba brillante y limpio, como si sus constructores la hubieran abandonado ayer mismo. Una vez más se enfrentaba al misterio fundamental de Rama, y esta vez resultaba imposible eludirlo. Norton era un hombre razonablemente imaginativo, pero jamás hubiese llegado al cargo que ocupaba en la actualidad
si hubiese sido propenso a los vuelos desatados de la imaginación. No obstante, ahora, por primera vez, le dominaba una sensación rara, no de temor, sino de premonición y expectación. Nada era lo que parecían. Realmente había algo muy extraño en un lugar que era nuevo a la vez que tenía no menos de 1 millón de años de antigüedad. Absorto en sus pensamientos, comenzó a caminar con lentitud por el pequeño valle, mientras sus compañeros, sujetando la cuerda atada a su cintura, le seguían a lo largo del borde. No esperaba hacer nuevos descubrimientos, pero quería que aquel extraño estado emocional siguiera su curso. Porque le preocupaba algo más, algo que tenía que ver con el hecho inexplicable de que Rama parecía nuevo, recién construido. No habían dado más que 12 de metros cuando una súbita revelación lo golpeó como un rayo. Norton supo que conocía aquel lugar. Había estado allí. En la Tierra, o algún planeta familiar, una experiencia de este tipo es inquietante, aunque no rara. La mayoría de los hombres la han experimentado en algún momento, y por lo general llegan a la conclusión de que se trata del recuerdo de una foto olvidada, o que es una coincidencia, o si tienen inclinaciones místicas, piensan que es alguna forma de telepatía, un mensaje de otra mente, o hasta una premonición de su futuro. Pero reconocer un lugar donde ningún otro ser humano pudo haber estado nunca, eso resulta muy impresionante. Durante varios segundos, Norton permaneció como petrificado en la lisa y cristalina superficie sobre la que había estado caminando, procurando controlar sus sensaciones. Su bien ordenado universo había sufrido una sacudida que le habría turbado, y de repente tuvo una visión de esos misterios al margen de la existencia que, con gran éxito, había tratado de pasar por alto durante la mayor parte de su vida. Luego, el sentido común acudió en su ayuda, lo cual le alivió inmensamente. La perturbadora sensación de déjà vu se desvaneció y fue sustituida por un recuerdo real e identificable de su adolescencia. Era cierto que una vez estuvo entre 2 paredes en declive semejantes a aquellas, y había observado cómo se extendía a lo lejos hasta dar la sensación de que convergían en un punto indefinidamente lejano. Pero esas paredes de su recuerdo estaban cubiertas de un césped corto y cuidado, y bajo sus pies había grava y no un cristal liso. Había sucedido 30 años antes, durante unas vacaciones estivales, en Inglaterra. Debido a su interés por una compañera de estudios, de la que recordaba la cara pero había olvidado el nombre, se apuntó a un curso de arqueología industrial muy popular entre los licenciados en ingeniería y ciencias. Juntos exploraron minas de carbón y fábricas de tejidos abandonadas. Se encaramaron sobre las ruinas de altos hornos y locomotoras a vapor. Contemplaron incrédulamente primitivos y todavía peligrosos reactores nucleares. Y condujeron divertidas antigüedades provistas de motor a turbina por restauradas pistas de carretera. No todo lo que veían era genuino. Mucho se había perdido con el paso de los siglos, porque los hombres rara vez se molestaban en conservar los objetos comunes de la vida cotidiana. Pero donde había sido preciso hacer copias, tales objetos habían sido reconstruidos con especial cuidado. Y así, el joven Bill Norton se encontró viajando a 100 km por hora mientras paleaba enérgicamente el preciado carbón dentro de la caja de fuego de una caldera perteneciente a una locomotora que tenía 200 años, aunque había sido reconstruida poco antes. Sin embargo, el tramo de 30 kilómetros del ferrocarril Gran Oeste, Great Western Railway, era genuino, aunque había sido necesario cavar mucho para sacarlo a la superficie y ponerlo en condiciones de uso.
Él y su compañera se lanzaron por la ladera de una colina haciendo sonar el silbato, y viajaron a través de una oscuridad densa de humo, solo iluminada por las llamas de la caldera. Al cabo de un lapso increíblemente largo, salieron del túnel y se encontraron atravesando un valle profundo entre dos altos márgenes escarpados y cubiertos de musgo. Aquel paisaje, tanto tiempo olvidado, era casi idéntico al que tenía ahora ante su vista. «¿Qué pasa, jefe?», inquirió Rodrigo desde arriba. «¿Ha encontrado algo de interés?». Mientras Norton hacía un esfuerzo por volver a la realidad del presente, desapareció en parte el agobio que había experimentado. Había misterio en Rama, sí, pero podía no estar más allá de la humana comprensión. Acababa de aprender una lección, aunque no era una lección que pudiera transmitir a los demás fácilmente. Costara lo que costase, debía impedir que Rama le abrumara. Por ese camino le esperaba el fracaso, quizá también la locura. «No», respondió. «Aquí abajo no hay nada. Súbanme, por favor. Iremos directamente a París». Capítulo 14. Presagios de tormenta. «He convocado esta reunión del comité», empezó diciendo su excelencia, el embajador de Marte en los Planetas Unidos, «porque el doctor Pereira tiene algo muy importante que comunicarnos. Insiste en que debemos ponernos en contacto con el comandante Norton enseguida, utilizando al efecto el canal de prioridad que hemos podido establecer, después de, permítaseme expresarlo así, muchas dificultades. El informe del doctor Pereira es un tanto técnico, y antes de centrarnos en él, creo que se impone hacer un resumen de la situación. La doctora Price se ha encargado de prepararlo. Sí, tenemos aquí dos justificaciones por ausencias. Sir Lewis Sands ha tenido que regresar a la Tierra para presidir una conferencia, y el doctor Taylor ha pedido que se le excusara. Esta última ausencia casi lo ponía de buen humor. El antropólogo había perdido rápidamente todo interés en Rama cuando se hizo obvio que supondría poco campo de acción para él. Como muchos otros, se sintió amargamente decepcionado al enterarse de que ese extraño mundo ambulante estaba muerto, de que no tendría oportunidad de lucirse con libros sensacionales y cintas de vídeo sobre los rituales y las pautas de conducta en Rama. Otros podían desenterrar esqueletos y clasificar artefactos, pero esa clase de cosas no interesaban a Conrad Taylor. Tal vez el único descubrimiento que le hiciera regresar apresuradamente sería el de obras de arte explícitas, como los famosos frescos de Tera y Pompeya. El punto de vista de Thelma Price era exactamente opuesto. Ella prefería excavaciones y ruinas libres de habitantes que podrían interferir en estudios científicos imparciales. El lecho del Mediterráneo había sido ideal, o lo fue por lo menos hasta que los proyectistas de ciudades y los pintores de paisajes comenzaran a interponerse. Y Rama habría sido perfecto, de no ser por el enloquecedor detalle de que quedaba a más de 100 millones de kilómetros de distancia y que jamás podría visitarlo. Como ustedes saben, empezó a decir Thelma Price, el comandante Norton ha completado un viaje transversal de casi 30 kilómetros sin tropezar con ningún obstáculo. Ha explorado la curiosa zanja o foso, señalado en los mapas como el Valle Recto. La utilidad de este foso es todavía desconocida, pero su importancia es evidente, porque recorre Rama en toda su longitud,
excepto donde lo interrumpe el mar cilíndrico. Y existen dos estructuras idénticas con una separación de 120 grados en la circunferencia de ese mundo. A continuación, el grupo de exploradores se volvió hacia la izquierda, o hacia el este si adoptamos la convención del Polo Norte, hasta llegar a París. Como podrán apreciar por esta fotografía, tomada con una cámara telescópica desde el cubo, se trata de un grupo de varios cientos de edificios con anchas calles entre ellos. Ahora bien, estas otras fotografías fueron tomadas por el grupo del comandante Norton, cuando llegaron al lugar. Si París es una ciudad, se trata de una ciudad muy peculiar. Observen ustedes, ninguno de los edificios tiene ventanas ni puertas. Son todas estructuras lisas, rectangulares, de 35 metros de alto. Y parecen haber surgido directamente del suelo. No se advierten uniones de ninguna clase. Observen esta ampliación de la base de una pared. No hay más que una transición uniforme entre el bloque y el suelo. Mi impresión es que este lugar no es un área residencial, sino más bien un área destinada a depósitos y almacenes. Para ratificar esta teoría, les ruego que observen esta otra foto. Estas estrechas ranuras o canaletas, de unos 5 centímetros de ancho, se extienden a lo largo de todas las calles y se ramifican en dirección a los edificios en los que penetran a través de las paredes. Existe una asombrosa semejanza con los rieles de los tranvías de comienzos del siglo XX. Obviamente, forman parte de algún sistema de transporte. Nosotros nunca consideramos necesario que los medios de transporte público llegaran hasta el interior de cada edificio. Habría sido un gasto absurdo, pues la gente siempre puede caminar unos cientos de metros. Pero si estos edificios se utilizaban como depósitos de material pesado, entonces sí tendría un sentido. ¿Puedo formular una pregunta?, interrumpió el embajador de la Tierra. Por supuesto, Sir Robert. ¿No pudo entrar el comandante Norton en uno de esos edificios? No. Cuando oiga su informe comprobará usted qué frustrado se sintió. En un momento dado decidió que sólo podía penetrarse en esos edificios desde bajo tierra. Luego descubrió las ranuras del sistema de transporte y cambió de idea. ¿Intentó forzar la entrada? No tenía manera de hacerlo, sin explosivos ni herramientas pesadas. Y tampoco quiere hacerlo hasta no haberlo intentado por todos los medios alternativos. ¡Ya lo tengo!, gritó de pronto Dennis Solomons, interrumpiendo el diálogo. ¡El capullo! ¿Cómo? Es la técnica desarrollada hace unos 200 años, explicó el historiador de la ciencia. Cuando algo se desea preservar de la acción destructora del tiempo, se lo encierra dentro de una bolsa de plástico y luego se le inyecta gas inerte. Al principio se utilizaba para proteger el equipo militar entre una y otra guerra, y hasta se aplicaba a buques enteros. Todavía se utiliza frecuentemente en los museos con poco espacio para depósito. Nadie sabe qué hay en el interior de algunos de los centenarios capullos guardados en los sótanos del Smithsonian. La paciencia no era una de las virtudes de Pereira. Estaba ansioso por dejar caer su bomba, y ya no pudo contenerse más. Por favor, señor embajador. Todo eso que nos cuenta es muy interesante, pero estimo que mi información tiene carácter urgente. Si no hay otros puntos que considerar. Muy bien, doctor Pereira. El exobiólogo, a diferencia de Taylor, no se sintió decepcionado por Rama. Era cierto que ya no esperaba descubrir vida en su interior, pero tarde o temprano, y de eso estaba seguro, se hallarían los restos de los seres que habían construido ese mundo fantástico. Claro que la exploración apenas había comenzado, y disponían de muy poco tiempo, ya que el Endeavour estaba obligado a escapar de su órbita actual, pues se hallaba peligrosamente cerca del Sol. Y ahora, si sus cálculos eran correctos, el contacto del hombre con Rama sería aún más breve de lo que habían temido. Habían pasado por alto un detalle.
porque era tan grande que nadie había reparado antes en ello. De acuerdo con nuestra última información, comenzó Pereira, un grupo se encuentra ahora camino del mar cilíndrico, mientras que el comandante Norton ha puesto a otro grupo a trabajar en la instalación de una base de suministros al pie de la escalera Alfa. Cuando haya sido establecida, piensa tener lo menos 2 misiones exploratorias operando al mismo tiempo. De esa forma confía en utilizar su limitado poder humano de la manera más eficiente. Es un plan excelente, pero puede no haber tiempo para llevarlo a la práctica. Yo aconsejaría una alerta inmediata y la preparación para un retiro eventual completo de hombres y efectos en un plazo de 12 horas. Permítanme que me explique. Es sorprendente lo poco que se ha comentado una anomalía bastante obvia referente a Rama. Rama se encuentra dentro de la órbita de Venus y sin embargo su interior sigue helado. Y la temperatura de un objeto expuesto a la acción directa del Sol en este punto es de lo menos 500 grados. La razón, naturalmente, es que Rama no ha tenido tiempo de calentarse. Debe haberse enfriado hasta casi el cero absoluto, 270 grados bajo cero, mientras viajaba a través del espacio interestelar. Ahora, al aproximarse al Sol, su corteza exterior debe tener la temperatura del acero fundido. Pero el interior seguirá frío hasta que el calor traspase ese kilómetro de roca. Si no recuerdo mal, existe una especie de postre muy original con una corteza caliente y helado en el medio. No sé cómo se llama. Alaska horneado. Por desgracia no me gusta, y lo sirven siempre en los banquetes de Planetas Unidos. Gracias, Sir Robert. Esa es la situación en que se halla Rama por el momento. Calor por fuera y frío por dentro. Pero no se prolongará. Durante todas estas semanas, el calor del Sol ha estado abriéndose paso a través de su corteza, y podemos esperar una repentina y violenta elevación de la temperatura en el término de unas pocas horas. No es ese el problema, sin embargo. Sea como fuere, para cuando el comandante Norton y los suyos deban abandonar Rama, la temperatura no será más que confortablemente tropical. ¿Cuál es entonces la dificultad que prevé usted, doctor Pereira? Puedo responder con una sola palabra, señor embajador. Huracanes. Capítulo 15. La orilla del mar. Ahora había más de 20 hombres y mujeres en el interior de Rama. 6 de ellos estaban en la planicie, y el resto trasladaban equipos y provisiones a través del sistema de entrada y por la escalera. La nave espacial había quedado casi desierta, con el mínimo posible de personal. El chiste que circulaba era que el Endeavour estaba ahora al mando de los 4 chimpancés, y que Goldie había sido elevada al grado de comandante en jefe. Para estas primeras exploraciones, Norton había establecido una serie de reglas. La más importante tenía su origen en las primeras tentativas hechas por el hombre para la conquista del espacio. Decidió que en cada grupo hubiera una persona con experiencia previa en Rama, pero no más de una. De esa forma todos tendrían oportunidad de aprender lo más rápido posible. Y así, el primer grupo que salió con destino al mar cilíndrico, si bien estaba encabezado por la comandante médico Laura Ernst, estaba integrado también por el veterano de un viaje, Boris Rodrigo, recién llegado de París. Su tercer miembro, el sargento Peter Rousseau, había estado con los equipos de apoyo en el cubo. Era experto en instrumental de reconocimiento espacial, aunque en este viaje tendría que depender de sus propios ojos y un pequeño telescopio portátil. Desde lo alto de la escalera Alfa hasta el borde del mar,
había apenas 15 kilómetros, un equivalente de 8 de la Tierra en la baja gravedad de Rama. Laura Ernst, que debía probar que estaba a la altura de sus propias exigencias, inició el viaje con paso vivo. Se detuvieron 30 minutos en la marca del centro y completaron el viaje en 3 horas sin novedad. También fue monótono seguir caminando a favor del haz luminoso del reflector a través de la oscuridad sin ecos de Rama. Al avanzar con ellos, ese círculo de luz fue alargándose lentamente en una estrecha elipse. Ese escorzo de la luz era el único signo visible de que avanzaban. Si los observadores allá arriba, en el cubo, no les hubieran proporcionado continuas verificaciones de distancias, no habría sabido si llevaban recorrido 1 kilómetro, o 5, o 10. Seguían adelante a través de esa noche de 1 millón de años, sobre una superficie de metal al parecer continua. Pero al final, a lo lejos, en los límites de la luz decreciente del reflector, apareció algo nuevo. En un mundo normal habría sido un horizonte. Al aproximarse, los exploradores comprobaron que la planicie que recorrían terminaba bruscamente en un punto. Se estaban aproximando al borde del mar. «Solo faltan 100 metros», anunciaron desde el puesto de control en el cubo. «Conviene que vayáis más despacio». Aunque no parecía que fuera tan necesario, ya habían disminuido el ritmo de la marcha. Desde el nivel de la planicie al nivel del mar, si era un mar y no otra capa de ese misterioso material cristalino, había una brusca pendiente de 50 metros. Aunque Norton les había prevenido contra el peligro de dar algo por sentado en Rama, pocos dudaban de que se trataba realmente de un mar helado. Pero, ¿por qué razón tenía el declive de la costa sur una altura de 500 metros en lugar de 50 como el de este lado? Era como si se estuviesen aproximando al borde del mundo. Su óvalo de luz, interrumpido bruscamente detrás de ellos, se tornó más y más corto. Pero a lo lejos, en la curvada pantalla del mar, habían aparecido sus monstruosas figuras escorzadas, y cada movimiento de ellos se magnificaba y exageraba. Esas sombras les habían acompañado cada paso del camino mientras descendían iluminados por el rayo de luz proveniente del cubo, pero ahora que se quebraban en el borde del risco ya no parecían parte de ellos mismos. Podían haber sido seres del mar cilíndrico, esperando para dar cuenta de cualquier intruso en sus dominios. Como ahora estaban de pie en el borde de un risco de 50 metros de altura, les era posible apreciar por primera vez la curvatura de Rama. Pero nadie había visto nunca un lago helado combado hacia arriba en una superficie cilíndrica. Tal cosa resultaba perturbadora en grado sumo, y el ojo hacía lo posible por hallar alguna otra interpretación. A la doctora Ernst, que una vez había estudiado las ilusiones ópticas, se le antojaba que la mitad del tiempo estaba mirando en realidad una bahía horizontalmente curvada, no una superficie que se remontaba hacia el cielo. Requería un deliberado esfuerzo de la voluntad aceptar la fantástica verdad. La anormalidad sólo se conservaba en la línea directamente de frente, paralela al eje de Rama. Sólo en esa dirección se establecía concordancia entre la visión y la lógica. Allí, por lo menos durante los siguientes kilómetros, no muchos, Rama parecía plano, y era plano. Y allá fuera, detrás de sus sombras distorsionadas y de los límites extremos del rayo de luz, yacía la isla que dominaba el mar cilíndrico. «Control del cubo», transmitió la doctora Ernst. «Por favor, dirijan el reflector a Nueva York». La noche de Rama cayó súbitamente sobre ellos, mientras el óvalo de luz se alejaba deslizándose sobre la superficie del mar. Conscientes de que ahora el precipicio se había hecho invisible, el grupo entero retrocedió unos cuantos metros. Luego, como por efecto de algún mágico cambio de escenario,
las torres de Nueva York surgieron a la vista. El parecido con la antigua Manhattan era sólo superficial. Este eco del pasado de la Tierra, nacido en las estrellas, poseía su propia y única identidad. Cuanto más la observaba, tanto más se convencía la doctora Ernst de que no era en absoluto una ciudad. La verdadera Nueva York, como todas las ciudades del hombre, nunca había sido terminada, y aún menos proyectada de antemano. Este lugar, en cambio, poseía una perfecta simetría y diseño, aunque tan complejos que escapaban a la mente. Había sido concebido y diseñado por alguna inteligencia directriz, para luego ser completado como una máquina ideada para algún propósito específico. Después ya no había posibilidad de ampliación o cambio. El rayo de luz del reflector recorrió lentamente esas torres distantes, cúpulas, esferas entrelazadas y cubos entrecruzados. En ocasiones se producía un destello cuando alguna superficie plana les devolvía la luz. La primera vez que sucedió los cogió por sorpresa. Era exactamente como si desde aquella extraña isla alguien les estuviera haciendo señales. Pero nada había allí que no hubiera sido visto ya con detalle mediante las fotografías tomadas desde el cubo. Al cabo de unos minutos llamaron a control para que volviera a enfocarles la luz y echaron a andar en dirección este, por el borde de la escarpa. Una teoría plausible era que en alguna parte debía haber un tramo de escaleras o una rampa para descender hasta el mar. Y un miembro de la tripulación, que tenía gran experiencia como marino, hizo una interesante conjetura. ¿Dónde hay un mar?, predijo la sargento Ruby Barnes. Tiene que haber muelles, puertos y barcos. Se puede averiguar todo sobre una cultura estudiando la forma como construían sus barcos. Sus colegas opinaban que era un punto de vista limitado, pero al menos resultaba estimulante. La doctora Ernst había renunciado ya a la búsqueda de esa rampa y se preparaba para descender por medio de una soga cuando Rodrigo descubrió la estrecha escalera. Se les había pasado por alto, en la oscuridad, bajo el borde del risco, porque no tenía pasamanos ni otra señal de su existencia. Y parecía no conducir a ninguna parte. Descendía los 50 metros de pared vertical en un ángulo pronunciado y desaparecía bajo la superficie del mar. Examinaron el tramo de escaleras con los focos de sus cascos. No vieron nada que pudiera constituir un riesgo, y la doctora Ernst recibió el permiso del comandante Norton para descender. Un minuto más tarde ponía a prueba cautelosamente la firmeza de la superficie del mar. Su pie se deslizó casi sin fricción de un lado a otro. El material daba la sensación exacta de hielo. Era hielo. Cuando lo golpeó con un martillo, un dibujo familiar de grietas partió desde el lugar del impacto, y no fue difícil reunir los pedazos que quiso. Algunos ya se habían derretido cuando levantó el portamuestras a la luz. El líquido parecía ser agua ligeramente turbia, y la olió con cautela. ¿Le parece eso prudente?, exclamó Rodrigo desde arriba, algo ansioso. Créeme, Boris, replicó Laura. Si por estos alrededores hay agentes patógenos que han escapado a mis detectores, nuestras pólizas de seguro de vida hace una semana que vencieron. Pero Rodrigo tenía razón. A pesar de las pruebas realizadas, existía una mínima posibilidad de que esa sustancia fuera venenosa o transmitiera alguna enfermedad desconocida. En circunstancias normales, Laura Ernst no hubiera corrido siquiera ese riesgo minúsculo. Ahora, empero, el tiempo apremiaba, y lo que estaba en juego era de una importancia tremenda. Aun cuando se hiciera necesario poner el Endeavour en cuarentena, sería un precio bajo a cambio de tanto conocimiento. Es agua, aunque no me gustaría nada tener que beberla. Huele a un cultivo de algas que se hubiera estropeado.
Estoy impaciente por examinarla en el laboratorio. ¿Se puede caminar con seguridad sobre ese hielo? Sí, es sólido como la roca. Entonces podemos ir hasta Nueva York. ¿Usted cree, Peter? ¿Ha intentado alguna vez caminar a través de 4 kilómetros de hielo? Ah, ya entiendo qué quiere decir, doctora. Imagine lo que dirían en suministro si pidiésemos un par de patines. Claro que no todos sabríamos usarlos, aunque los hubiera a bordo. Y hay otro problema, puntualizó Rodrigo. ¿Se da cuenta de que la temperatura está ya sobre 0 grados? Dentro de poco el hielo comenzará a derretirse. ¿Cuántos astronautas son capaces de nadar 4 kilómetros? Les aseguro que yo no. La doctora Ernst se reunió con sus compañeros en el borde de la escarpa y levantó triunfal la botellita con la muestra de agua. Es un largo camino por unos pocos centímetros cúbicos de agua sucia, pero es posible que este agua nos enseñe más sobre Rama que cualquier cosa descubierta hasta el momento. Volvamos a casa. Se volvieron hacia las luces distantes del cubo y empezaron a desplazarse a largas zancadas, que había demostrado ser el modo más confortable de caminar en aquella gravedad reducida. Miraban a menudo hacia atrás, atraídos por el enigma de aquella isla allá, en el centro del mar helado. Y sólo una vez la doctora Ernst creyó sentir la leve caricia de una suave brisa en la mejilla. Esa impresión no se repitió, y rápidamente quedó olvidada.